Bien, ahora vamos a estudiar un criterio que se usa para determinar si un sistema de varios grados de libertad es estable o no. Este criterio se conoce como el criterio de estabilidad de Routh y fue desarrollado por el matemático inglés Edward Routh en 1870. El trabajo original se conoce como un tratado sobre la estabilidad del estado de un movimiento dado. Y en 1895, otro matemático, pero en este caso alemán, Adolf Hurwitz, llegó a las mismas conclusiones que Edward Routh, pero usando un enfoque distinto. Por eso es que a veces, en algunas ocasiones, este criterio se le conoce como el criterio de Routh-Hurwitz. Bien, este criterio parte de la ecuación característica del sistema dinámico. Habíamos dicho que la ecuación característica de un sistema dinámico iba a ser un polinomio, en donde vamos a decir que va a ser de grado n, donde n corresponde a la potencia más alta del polinomio. ¿Ok? Y también habíamos dicho que íbamos a tener una serie de coeficientes a 0, a 1, a 2, etcétera, etcétera, que va a conformar esta ecuación. Entonces, parte de lo que sugiere, o mejor dicho, lo que afirma este criterio, es que uno puede llegar a la conclusión de que el sistema va a ser inestable si se cumple lo siguiente. Si al menos uno de los coeficientes es negativo, eso sí, siendo todo lo demás positivo, el sistema automáticamente es inestable. Y se acabó la búsqueda. Por ejemplo, esta ecuación característica que tenemos acá. Tenemos 4s a la 4 más 5s a la 3 menos 2s a la 2 más 7s más 1 igual a 0. El hecho de que aquí aparezca un menos, es decir, donde este coeficiente es negativo, cuando todos los demás son positivos, permite concluir de que el sistema automáticamente va a ser inestable. ¿Ok? Por otra parte, si al menos un coeficiente de la ecuación característica es cero, obviamente siendo todos los demás diferentes de cero y positivos, el sistema va a ser también inestable. Por ejemplo, esta otra ecuación, 4s a la 3 más 3s a la 2 más 5 igual a cero. Aquí el punto está en observar que normalmente aquí iría un s a la 1, pero como no aparece s a la 1 es como si el coeficiente que multiplica s a la 1 fuera cero. Entonces, ese es otro caso donde claramente uno puede concluir en que el sistema dinámico va a ser cero. Esas son algunas de las consecuencias del criterio de estabilidad de Routh. Sin embargo, el sistema dinámico aún puede ser inestable a pesar de que todos los coeficientes son positivos y diferentes de cero. ¿Okay? Es decir, estos dos casos que recién discutimos son como casos particulares que nos permiten determinar a simple vista si la ecuación si el sistema dinámico es estable o no. Pero aun cuando todos los coeficientes sean positivos y diferentes de cero, aún así el sistema puede llegar a ser inestable. Entonces, para poder determinar si el sistema es estable o no, el criterio de estabilidad de Routh lo que establece es que a partir de la ecuación característica, uno puede armar algo que se conoce como el arreglo de Routh, que es básicamente una tabla. ¿Ok? Es una tabla en donde la primera columna van a ser los coeficientes perdón, los coeficientes no, van a ser los valores de S con sus respectivas potencias. Entonces, vamos a colocar de primero la potencia de S más grande, seguidamente la potencia de menor magnitud, y así vamos uno tras de otro hasta llegar al S a la cero. Y por otra parte, vamos a tener en estas dos filas los primeros en estas primeras dos filas van a corresponder a los coeficientes que acompañan a la ecuación característica. Entonces, por ejemplo, este coeficiente a cero que acompaña a la potencia más grande es el que va a ir aquí. El A1, que va a ser el coeficiente de del grado S siguiente, va a venir acá. El A2 va a venir acá, el A3 por acá, y así sucesivamente. Entonces vean que sigue un patrón bastante bien definido.
A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, y así hasta que se hayan, digamos, puesto todos los coeficientes que aparecen en la ecuación característica. ¿Ok? Posteriormente, los demás arreglos, es decir, B1, B2, B3, B4, etcétera, etcétera, se calculan a partir de un patrón que es fácil de determinar. ¿Ok? Entonces, si este es nuestro arreglo de Ruth, los coeficientes restantes, es decir, B1, B2, B3, B4, C1, C2, etcétera, etcétera, se calculan a partir de el siguiente patrón. Si yo lo que quiero es determinar B1, lo que tengo que hacer es tomar el coeficiente A1, lo multiplico por A2 y le resto la multiplicación de A0 y A3. Y esa resta, lo que voy a hacer es dividirlo por A1. Y de esa forma yo obtengo B1. Vamos con el B2. Para determinar B2, lo que tengo que hacer es tomar el coeficiente A1, lo multiplico por A4 y le resto A0 por A5. Esa resta la voy a dividir entre A1. ¿Ok? Para B3, lo que hago es tomar A1 por A6 menos A0 por A7 y lo divido nuevamente entre 1. Y así yo puedo ir calculando B4, B5, B6, todos los que hagan necesario o todos los que hacen falta. Si yo quiero ahora determinar C1, lo que tengo que hacer es tomar B1, lo multiplico por A3, le resto A1 por B2 y a ese resultado lo divido entre B1. Para determinar C2, lo que hago es tomar B1, lo multiplico por A5 y le resto A1 por B3. Y a ese resultado lo divido entre B1. Y para C3 ya podrán ir viendo cómo es el procedimiento. B1 para 7 menos A1 por B4 dividido entre B1 y así voy calculando todos los demás coeficientes que hagan falta. Entonces vean que claramente hay un patrón que es muy fácil de ver y de esa manera entonces yo termino de completar este arreglo. ¿Ok? Entonces, el criterio de Ruth establece que si el sistema, establece que el sistema será estable si todos los valores de la primera columna son positivos. Es decir, si los valores de A0, A1, B1, C1, D1, etcétera, 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 si todos los valores de esta primera columna son positivos, el sistema va a ser estable. ¿Ok? Además, en caso de que algunos de estos valores o parámetros no sean positivos, el número de cambios de signo entre los valores de la primera columna indica la cantidad de polos localizados en el lado derecho del plano complejo. Es decir, indica cuántos van a ser los autovalores que tienen parte real positiva. Entonces, una vez armado el arreglo, que sigue un procedimiento totalmente algorítmico, secuencial, donde el patrón está muy bien establecido, es un método muy conveniente porque de una manera bastante simple le permite a uno determinar si un sistema dinámico es estable o no.